Usted toma café cada mañana, quizás uno solo, quizás dos, quizás tres, con el desayuno, después de comer, cuando viene una visita, cuando ve las noticias por la tarde. El café lleva décadas en su vida. Es parte de su rutina, de su cultura, de su manera de empezar el día y casi con toda seguridad, en algún momento alguien le dijo que lo dejara. El médico, un hijo, un familiar bien intencionado, algún programa de televisión, que el café sube la atención, que el café es malo para el corazón, que el café no conviene cuando ya se tiene cierta edad. Pues hoy quiero contarle algo que puede cambiar por completo la manera en que mira esa taza que tiene en la mano cada mañana. Lo que la ciencia ha descubierto en los últimos años sobre el café sin azúcar y la circulación sanguínea, especialmente en personas mayores de 60 años, es tan diferente de lo que se creía hace 2 décadas, que incluso médicos que antes prohibían el café a sus pacientes están teniendo que replantear lo que enseñaron y lo que aprendieron. Pero existe una condición, una sola condición que lo cambia absolutamente todo. Una única diferencia que separa el café que protege del café que perjudica. Y después de los 60 condición importa más que nunca. Quédese hasta el final porque lo que vamos a ver hoy puede liberarle de una culpa completamente innecesaria o puede alertarle de algo que necesita cambiar a partir de este mismo momento. Soy el Dr. Movimiento, médico con más de 25 años de experiencia clínica enfocado en salud cardiovascular y en el bienestar de la persona mayor. Y puedo decirle con total honestidad que el café es uno de los temas que más aparece en mi consulta. Entra un paciente, se sienta y antes de contarme nada me pregunta con cierta vergüenza: «Doctor, ¿puedo seguir tomando café?». Con culpa, con esperanza, con miedo. Hoy le respondo con rigor y con honestidad. Pero antes de hablar del café, necesito que entienda algo fundamental. Algo que tiene todo que ver con lo que ocurre en el organismo de una persona mayor de 60 años y que rara vez se explica con claridad en la consulta. El sistema cardiovascular después de los 60 no es el mismo que tenía usted a los 40. Las arterias pierden elasticidad de forma progresiva. El recubrimiento interior de los vasos, ese tejido finísimo que los protege por dentro, pierde parte de su capacidad para producir sustancias protectoras. La reserva cardíaca disminuye, pero hay un elemento específico del envejecimiento vascular que casi nunca se le explica al paciente y que es absolutamente central para entender por qué el café importa tanto. La inflamación crónica de bajo grado en los vasos sanguíneos. Con el paso de los años, las paredes arteriales acumulan un estado inflamatorio silencioso, una especie de fuego que arde muy despacio, sin que usted lo note, sin dolor, sin síntomas claros, pero que va endureciendo, engrosando y deteriorando los vasos por dentro año tras año. Ese estado inflamatorio vascular es uno de los principales motores de las enfermedades cardiovasculares en la persona mayor. Y es exactamente aquí donde el café sin azúcar entra de una manera sorprendente. El café es de entre todos los alimentos de la dieta humana una de las fuentes más ricas en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que existen. Una sola taza contiene más de 1000 compuestos bioactivos. Entre los más importantes está el ácido clorogénico, un polifenol con un poder antioxidante y antiinflamatorio documentado en decenas de estudios científicos rigurosos. Pero estos compuestos protectores del café funcionan de manera muy distinta según si hay azúcar presente o no. Y ese es el punto central de todo lo que vamos a ver hoy. El primer efecto del café sin azúcar que necesito explicarle es lo que hace sobre el revestimiento interior de sus vasos sanguíneos. Piénselo así. Dentro de cada arteria y cada avena de su cuerpo existe una capa finísima de células que recubre el vaso por dentro. Esa capa se llama endotelio. Es como el revestimiento interior de una tubería. Cuando está intacto y liso, el agua fluye sin problemas. Cuando empieza a deteriorarse, a agrietarse, el agua se acumula, crea puntos de obstrucción y la tubería comienza a taponarse. En su organismo, cuando el endotelio está sano, la sangre fluye libre. Cuando el endotelio se daña, por inflamación, por tensión alta, por azúcar elevado en sangre, por el tabaco, empieza a acumularse grasa, calcio y restos celulares formando las placas que obstruyen las arterias. Eso es la aterosclerosis, y la aterosclerosis es la causa número 1 de muerte cardiovascular. Una revisión publicada en la revista científica Nutrients, que analizó más de 20 investigaciones sobre el tema, concluyó que el café mejora la función del endotelio en la mayoría de los estudios analizados. El café ayuda a mantener ese revestimiento interior de las arterias íntegro y funcionando. Y además, una investigación llevada a cabo con voluntarios sanos demostró por primera vez que la cafeína presente en una sola taza de café mejora la función de los microvasos,
esos vasitos pequeñísimos que llevan sangre hasta los tejidos más alejados del cuerpo. Estamos hablando de los vasos que irrigan los dedos de las manos, los pies, los riñones, la retina de los ojos. Exactamente. Las estructuras que una persona mayor con la circulación ya más comprometida más necesita proteger. Y aquí está lo que cambia específicamente después de los 60. Como el endotelio ya es naturalmente más vulnerable por el envejecimiento, cualquier factor que lo proteja tiene un impacto proporcionalmente mayor. La persona mayor tiene más que ganar con los compuestos protectores del café y más que perder cuando esos compuestos quedan neutralizados por el azúcar añadido. Le pongo un ejemplo real de mi consulta. Una paciente, Carmen, 72 años, jubilada, llegó quejándose de que tenía las manos y los pies siempre fríos. Incluso en los meses de calor, los dedos de los pies parecían de hielo. Las pruebas confirmaron un compromiso de la microcirculación. Entre varios cambios que le propuse, uno de los más sencillos fue sustituir el café con 3 cucharadas de azúcar que había tomado toda su vida por un café solo, sin nada. 3 meses después volvió a la consulta y me dijo sonriendo: «Doctor, mis manos ya están calientes». Obviamente no fue solo el café, cambiamos más cosas, pero el café sin azúcar tuvo su papel real en esa mejoría. Si este contenido le está siendo útil, le agradezco que le dé a me gusta ahora mismo y que se suscriba al canal. Cada semana traigo información basada en ciencia, pensada específicamente para personas de más de 60 años. Active la campanita para no perderse nada. El segundo efecto es el que más sorprende y el que responde a la pregunta que casi todos mis pacientes mayores me hacen tarde o temprano. ¿El café de verdad sube la atención? La respuesta honesta es depende. Y el matiz importa mucho. Cuando una persona que no tiene el hábito de tomar café bebe una taza, la tensión puede subir ligeramente en las primeras horas. Eso es real, y ocurre porque la cafeína tiene un efecto vasoconstrictor agudo. Estrecha temporalmente algunos vasos y estimula el sistema nervioso simpático. Pero en quien toma café con regularidad, ese efecto prácticamente desaparece. El organismo desarrolla tolerancia a la cafeína en cuestión de días. Los receptores que antes reaccionaban al estímulo dejan de hacerlo con la misma intensidad. Es como esa primera vez que alguien prueba el picante, le parece insoportable. A la 10ª vez apenas lo nota. La Universidad de Harvard publicó un análisis detallado sobre este asunto y llegó exactamente a esa conclusión. El café eleva la atención en personas que no están acostumbradas, pero no la eleva de forma significativa en quienes lo toman habitualmente. Un estudio europeo que siguió a más de 100 personas durante 10 años concluyó que el consumo habitual de café no aumentó la presión arterial a largo plazo, y un metaanálisis publicado en 2023 que reunió datos de 25 estudios diferentes encontró que el mayor consumo de café se asoció a una reducción del 7% en el riesgo de hipertensión. Reducción, no aumento. Ahora bien, existe una excepción importante que debo mencionar y que es especialmente relevante para personas mayores con hipertensión grave, es decir, tensión por encima de 160. Un estudio de la American Heart Association mostró que 2 o más tazas al día pueden aumentar el riesgo cardiovascular en ese grupo específico. Si usted tiene la tensión muy elevada y sin controlar, la conversación con su médico sobre el café tiene que ocurrir antes de cualquier decisión. Para la mayoría de las personas mayores con tensión controlada o normal, el café habitual sin azúcar no es el enemigo que durante años nos dijeron que era. El tercer efecto es el que más me impresionó cuando estudié este tema en profundidad, y el que le va a dar una perspectiva completamente nueva sobre ese café de la mañana. El café sin azúcar es una de las mayores fuentes de antioxidantes de la dieta humana. No el aguacate, no la naranja, no la espinaca, el café. Una taza contiene entre 50 y 200 miligramos de ácido clorogénico, dependiendo del tipo de café y del método de preparación. Este compuesto tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y ha sido asociado en revisiones científicas a efectos protectores sobre el corazón, los vasos sanguíneos, el metabolismo de la glucosa y el cerebro. Una revisión publicada en el European Journal of Nutrition analizó 94 estudios sobre el ácido clorogénico y concluyó que esa sustancia tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antidiabéticas y cardioprotectoras. Todo eso en una taza de café. Y ahora viene el punto que más quiero que entienda, porque es donde el azúcar lo destruye todo. Cuando añade azúcar al café, los antioxidantes del café siguen ahí. El ácido clorogénico no desaparece. Pero lo que ocurre es que el azúcar añadido genera inflamación en el organismo, produce radicales libres y trabaja activamente contra todo lo que los antioxidantes del café están intentando hacer. Es como tomarse un antiinflamatorio,
y al mismo tiempo comer algo que provoca inflamación. Las dos cosas se anulan. El café está intentando proteger las paredes de sus vasos y el azúcar está intentando dañarlas. Al final, quien gana esa batalla depende de cuánto azúcar pone usted y con qué frecuencia lo hace. 3 o 4 cucharadas de azúcar en cada una de las 3 o 4 tazas que toma el día a lo largo de décadas. Es una cantidad enorme de azúcar refinado entrando en el torrente sanguíneo varias veces al día, creando picos de glucosa, promoviendo inflamación vascular, contribuyendo a la resistencia a la insulina. Y todo eso mientras la persona cree que está tomando café, que es sano, sin darse cuenta de que es el azúcar el que está haciendo el daño. Un paciente mío, Antonio, 68 años, comerciante retirado, llegó a consulta con marcadores inflamatorios elevados en la analítica, el colesterol descontrolado y una fatiga que no entendía. Cuando revisé su alimentación con detalle, el café era uno de los problemas principales. No el café en sí, sino el azúcar. 4 tazas al día, 2 cucharadas de azúcar en cada una, 8 cucharadas de azúcar puro al día, solo en el café. Cuando eliminó el azúcar del café junto con otros cambios en su alimentación, en 2 meses los marcadores inflamatorios habían mejorado de forma notable. Me dijo algo que no se me olvidará. Doctor, creía que estaba tomando café. Resulta que estaba tomando azúcar con sabor a café. A veces el cambio más poderoso está en el detalle que llevamos tanto tiempo repitiendo que ni siquiera lo vemos. El cuarto efecto es sobre el café y el riesgo de diabetes. Y la conexión con la circulación es directa. El azúcar elevado en sangre actúa como una lija pasando por el interior de los vasos. Los va dañando, endureciendo, obstruyendo. Es una de las principales causas de enfermedad arterial periférica, de problemas de circulación en las piernas, de neuropatía, de daño en la microcirculación. Hay más de 5 millones de personas con diabetes tipo 2 y muchas de ellas no lo saben hasta que los vasos ya llevan años deteriorándose en silencio. Por tanto, cualquier cosa que reduzca el riesgo de diabetes está protegiendo directamente la circulación. Y el café sin azúcar, según datos consistentes de la ciencia, reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Un metaanálisis publicado en la revista Nutrition Reviews, realizado por investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, analizó 30 estudios con más de 1 millón de participantes. El resultado fue claro. Quienes toman café con regularidad tienen un riesgo aproximadamente un 29% menor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes no lo toman, y por cada taza adicional al día, el riesgo baja un 6% más. Y el detalle más importante para esta conversación, ese efecto protector, se observó tanto en el café con cafeína como en el descafeinado. Es decir, no es solo la cafeína, son los otros compuestos del café, incluido el ácido clorogénico, los que producen ese efecto. Pero un estudio de Harvard, con datos de más de 3 millones de personas, mostró que cuando se añadía azúcar al café, esa protección caía de manera significativa. El azúcar debilitaba el efecto protector del café sobre el metabolismo de la glucosa. Después de los 60, con el páncreas ya menos eficiente y la resistencia a la insulina naturalmente mayor, ese efecto protector del café sin azúcar sobre el metabolismo tiene todavía más valor. Es una capa adicional de protección en un organismo que ya tiene menos margen. Cuénteme en los comentarios desde dónde me está viendo. Escriba a su ciudad y cuénteme también si tomaba café con culpa pensando que hacía daño o si siempre supo que era bueno. Esa conversación en los comentarios es lo que hace que todo esto merezca la pena. El quinto efecto es el que más me llamó la atención cuando profundicé en los datos y está relacionado directamente con la salud del corazón de la persona mayor. El café sin azúcar consumido con moderación se asocia a menor riesgo de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón pierde la fuerza de bombear sangre de manera adecuada al resto del cuerpo. Es como una bomba que va perdiendo potencia con los años. En personas mayores es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario y de pérdida de calidad de vida. Un estudio que analizó datos de 3 grandes investigaciones americanas de larga duración descubrió que existe una relación inversa entre el consumo de café y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Quienes toman café tienen menos probabilidades de desarrollar esa condición. Y cuando miramos específicamente el Framing Heart Study, uno de los estudios más importantes y más largos de la historia de la medicina, centrado en salud cardiovascular y con seguimiento de familias durante generaciones, los datos muestran que el consumo de café en población mayor se asoció a una reducción del 43% en las muertes por enfermedad coronaria. El 43%, casi la mitad. Una gran metaanálisis publicada en 2019 que reunió 40 estudios con casi 4.000 de participantes, encontró que el consumo de café se asoció de forma inversa a la mortalidad por todas las causas.
El punto óptimo identificado fue de aproximadamente 3,5 tazas al día para la protección cardiovascular. Le cuento otro caso real. Paco, 74 años, jubilado, vino a la consulta después de un susto. Había sentido falta de aire subiendo las escaleras de su edificio, y el médico anterior le había explicado que el corazón mostraba señales de fatiga. Había indicios iniciales de insuficiencia cardíaca. Una de las primeras preguntas que le hice fue sobre sus hábitos. Me contó que había dejado el café 2 años antes porque alguien le dijo que era malo para el corazón. Le expliqué que el consumo moderado de café sin azúcar, según la ciencia actual, puede ser parte de un estilo de vida favorable para el corazón. Se quedó mirándome sorprendido. Pero, doctor, todo el mundo me decía que lo dejara. Le respondí, Paco, la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Lo que sabemos hoy es muy diferente de lo que se sabía hace 20 años. Puede volver a tomarse su cafecito sin azúcar. Salió de la consulta más aliviado de lo que entró. Y le digo algo, a veces la mejor noticia que un médico puede dar a su paciente es que algo que le gusta a su enemigo. Ahora, lo más importante, ¿qué hacer en la práctica? Primero, si toma café con azúcar, empiece a reducir poco a poco. No hace falta quitarlo todo de golpe. El paladar no lo va a aceptar de inmediato y lo va a abandonar antes de empezar. Reduzca media cucharadita por semana. En un mes estará tomando café solo y se va a sorprender. El sabor real del café sin la máscara del azúcar es mucho más rico y complejo de lo que imagina. Muchos de mis pacientes me cuentan que después de quitarle el azúcar, el café endulzado les resulta empalagoso. Ya no pueden volver a tomarlo. Segundo, opte por el café de filtro o el café de cafetera tradicional. Los estudios muestran que el café filtrado tiene menores concentraciones de diterpenos, unas sustancias que en exceso pueden elevar el colesterol. El café de filtro de toda la vida es una excelente opción. El café de cápsula y el espresso también son buenas alternativas. El café hervido en olla sin filtrar es el que tiene mayor concentración de esas sustancias. Tercero, no exagere. De 3 a 5 tazas al día es el rango que la mayoría de los estudios muestra como favorable. Más de eso puede causar insomnio, ansiedad, palpitaciones, especialmente en personas más sensibles a la cafeína. Y la persona mayor, que muchas veces ya tiene el sueño más ligero, necesita prestar atención especial al café después de las 3 de la tarde. La cafeína tiene una vida media de 5 a 6 horas. La taza de las 4 de la tarde todavía está activa en su sistema a las 10 de la noche. Cuarto, si tiene arritmia conocida, ansiedad severa, tensión muy elevada sin controlar o una sensibilidad extrema a la cafeína, la conversación con su médico sobre el café tiene que ocurrir antes de tomar cualquier decisión. Cada caso es único. Lo que estoy explicando aquí son las evidencias para la mayoría de las personas, pero usted es único y su cuidado tiene que respetar esa singularidad. Quinto, combine el café con otros hábitos saludables. El café sin azúcar no hace milagros solo. Funciona mejor como parte de un estilo de vida que incluye una alimentación equilibrada, actividad física regular, descanso adecuado y seguimiento médico. Es una pieza del puzzle, una pieza importante, pero no la única. Quiero cerrar este video con algo que me parece genuinamente importante. En España y en toda América Latina tenemos una relación especial con el café. No es solo una bebida, es el momento en que se sienta con su vecino. Es el café de media mañana en el bar de siempre. Es el desayuno con la familia. Es la pausa que recarga. Según los datos de la Organización Internacional del Café, España se encuentra entre los países con mayor consumo per cápita de Europa. El café está en nuestra cultura, en nuestros ritmos, en nuestras conversaciones, y me alegra poder decirle, con base en la ciencia y no en suposiciones, que esa tradición, cuando se hace de la manera correcta, sin azúcar y con moderación, puede ser una aliada genuina de la salud cardiovascular de la persona mayor. La próxima vez que prepare su café puede hacerlo con tranquilidad, sin culpa, sin ese miedo de estaré haciéndole daño a mi corazón. Puede tomarlo con la conciencia de que está tomando algo que la ciencia muestra como beneficioso, con una condición, sin azúcar. Esa es la palabra que cambia todo, sin azúcar. Antes de cerrar le pido algo. ¿Conoce a alguien que dejó de tomar café porque le dijeron que hacía daño y que echa de menos ese momento, ese sabor, esa costumbre que formaba parte de su vida desde siempre? ¿O alguien que toma café con mucho azúcar todos los días sin saber lo que ese azúcar está haciendo en su circulación? Comparta este video con esa persona ahora mismo. Una información como esta puede devolverle algo que le quitaron innecesariamente, o puede ser el empujón que necesita para un cambio sencillo que va a proteger sus vasos durante años. A veces un gesto tan pequeño como compartir un video puede marcar una diferencia real en la salud de alguien que queremos.
Y si todavía no se ha suscrito al canal, este es el momento. Dale a me gusta si el video le ha aportado algo. Escríbame en los comentarios desde dónde me ve y qué le ha parecido, y comparta con quien lo necesite. Aquí construimos una comunidad donde la información es honesta, práctica y siempre pensada para quien tiene más de 60 años. En el próximo video hablaremos de los huesos, de lo que los está destruyendo en silencio después de los 60, de por qué la osteoporosis se llama enfermedad silenciosa, por una razón mucho más seria de lo que la mayoría imagina. Y hay un alimento específico que aparece en casi todas las mesas, que está robando calcio de los huesos sin que nadie se dé cuenta. En el próximo video le cuento cuál es. Soy el Dr. Novira Luz. Tómese su café sin azúcar con calma y con gusto. Cuide su circulación, cuide su corazón y cuide a quienes quiere. Mucha salud y mucha calidad de